Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones nacionales del próximo 18 de octubre aprobaba el inicio de las campañas ayer domingo. Y es así que las tiendas electorales en todo el país, ayer 6 de septiembre, iniciaban sus campañas y la gran concentración, la mayoritaria, se la hizo en Santa Cruz. Pero para hablar del conjunto de estas acciones que se van a tener en cuanto a las campañas electorales, vamos a conversar con exautoridades, voceros y representantes de algunas de las tiendas electorales. Vamos a dar la bienvenida al ex viceministro de Gestión Comunicacional del Movimiento al Socialismo. Está con nosotros Sebastián Michel, a quien los saludo. También vocero de Comunidad Ciudadana, Ilia Fortún, el saludo de la misma manera. Y se suma para conocer las tres posiciones de campañas electorales el diputado de Unidad Demócrata y miembro de la agrupación política Juntos, Gonzalo Barrientos. Los saludo a los tres, les doy la más cordial bienvenida. Simplemente recordarles que tratemos de circunscribirnos a los 60 segundos de participación para que podamos interactuar y conocer un poco más. La primera pregunta, por orden de presentación, es para los tres, pero me voy a referir a Sebastián Michel con la campaña que inicia el Movimiento al Socialismo. Señor Michel, señor Fortún, señor Barrientos, esta campaña va a tener una tónica de memoria electoral. Concretamente, lo que se hizo en octubre del año 2019 va a repercutir todavía con las consecuencias de lo que fue esa elección en esta nueva. Buenos días, empezamos, señor Michel, 60 segundos. Buenos días, Martín, un saludo a ti y a toda la audiencia de Cadena A. Igual. Ilia, Gonzalo, un gusto saludarlos. Yo creo que son dos elecciones totalmente diferentes. En una elección estaba en juego continuidades, estaba con juego alternabilidades, y hoy en día está en juego salir de la peor crisis económica que vive Bolivia. Hoy en día está en juego ver cuál es la mejor propuesta para salir de la crisis. Hoy en día está en juego la mejor propuesta para generar empleo. Hoy en día está en juego cómo salir del hambre. Creo que el mapa que ha salido en las encuestas está mostrando claramente que los candidatos estamos equivocando el debate si queremos llevar esto a otra dimensión. La gente hoy día está pasando muy mal momento, la gente no ve luz al final del túnel, la gente cree que ha habido un gobierno muy malo que la ha llevado a esta y está esperando realmente una propuesta económica. Señor Fortún, la misma consulta, las consecuencias de una elección 2019 con una denuncia de fraude electoral, consecuente todo lo que pasó, la historia no se las debo contar yo, sino más bien ustedes como vocería y miembros de las tiendas políticas, ¿va a tener un efecto también? ¿Va a tener un remanso? ¿El oleaje todavía tiene una consecuencia en esta elección? Martín, no solamente se trató de un fraude electoral, el MAS sometió al país a un fraude en educación que sufrimos hoy día a través de nuestros hijos todos los días, un fraude en el tema de salud, un fraude en tema de despilfarro de recursos, pero esta campaña yo creo que está circunscrita a esa decisión que han tomado los bolivianos de no contentarnos con el fraude y la corrupción, tanto del pasado como el presente, y de mirar al futuro. Así lo dicen las encuestas, unas encuestas donde el Movimiento al Socialismo está en una tendencia a la baja, ha bajado 7 puntos en base a la última encuesta nacional que se presentó anoche en medios de comunicación, y un gobierno que también ha perdido 7 puntos de preferencia electoral, lo que queda muy claro, deja muy claro que esta es una elección entre el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana. No hay otros competidores y cualquier otro tipo de consideración pues favorece al MAS. Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa. Señor Fortún, por favor, las solicitudes para los tres invitados. Señor Barrientos, voy a quitar el cargo de diputado para referirme a usted como miembro de la agrupación Juntos. Señor Barrientos, ¿el electorado tendrá esa memoria? ¿Tendrá todavía fresco lo vivido hace 365 días aproximadamente? Así es, muy buenos días a los representantes tanto de Comunidad Ciudadana y del MAS, y muy buenos días a todos en general. Evidentemente, además que estamos viniendo de un proceso de recuperación de la democracia, hemos tenido eventos muy difíciles que hemos vivido en nuestro país y se puede advertir que después de semejante pandemia que hemos tenido en nuestro país, obviamente recién la gente empieza
a conectarse en lo que significa lo político y lo electoral. Mientras la presidenta, mientras muchos hemos estado preocupados por la salud y la economía, al frente hemos tenido políticos aliados que lo único que han hecho es generar guerra sucia, generar ataques, obstaculizar, y esa es la Bolivia que no se quiere, sino una esperanza hacia el futuro, una verdadera renovación, y obviamente en función ya a las actitudes que se ha asumido, siempre cuidando la salud, la economía, y este es el momento de generar unidad y lograr que se concretice esta recuperación de la democracia y generar esa luz al final del túnel. Por lo tanto, eso significa nuestra candidata. Tiempo, señor Barrientos. La siguiente consulta para los tres con algunas variantes en este asunto, pero mencionaba el señor Michel la salida de una crisis económica. Indudablemente, ahora la concentración debería ser de los candidatos en sus propias campañas, o más bien hablar las acusaciones que están apareciendo de uno o de otro lado, que tú hiciste, que no hiciste, que apareciste, que no apareciste. La concentración para el voto ciudadano, que cada vez se dispersa más y no sabe por quién va a votar en una gran mayoría, a diferencia de otras elecciones, debe concentrarse en qué ejes políticos o en qué columnas vertebrales de campaña. Señor Michel. Queda claro que las acusaciones de narcotraficantes, terroristas, no sé qué, no sé cuál, que inventa ese señor de muchas limitaciones, Arturo Murillo, y que pretende agendar descalificaciones y conceptos permanentemente, no le han surtido ningún efecto. La gente está muy preocupada porque hoy día 1 de cada 3 bolivianos ha bajado la ingesta alimenticia. Significa que en el país se está sintiendo hambre. 37% de la población está declarando de que en el país hoy día se siente hambre después de muchos, casi 40 años de historia. Segundo elemento, hoy la gente siente que hay mucho desempleo. De hecho, se ha pasado del 9 al 37% de desempleo. Hoy el boliviano está desesperado dedicándose a la actividad informal. Más del 60% de la población boliviana ha tenido que salir a buscar alguna alternativa en la puerta de su casa, en la esquina, vendiendo el menudeo. Los almacenes están vendiendo octava de quesito, cuarta de quesito, un vaso de aceite. Estamos en una crisis en verdad dura, y la gente está preguntando cómo van a hacer los políticos para poner plata en el bolsillo del pueblo. ¿Cómo vamos a hacer para generar riqueza del Estado, para que el Estado tenga la capacidad de inyectar esto en la economía? ¿Cómo reencontrar el consumidor y el productor? Hoy día el productor se ha quedado sin plata para semilla, sin plata para el transporte, y el consumidor no tiene plata para el consumo. ¿Cómo hacemos para reactivar? ¿Cómo hacemos para generar empleo? Salir de la crisis y volver a un escenario de estabilidad que habíamos vivido los últimos 10 años, y por lo menos el año pasado. La gente recuerda su último cumpleaños y lo ve con nostalgia y se pregunta cómo hacer para volver a un escenario de un país próspero como el que teníamos hace un año, antes de que gobierne la locura, antes de que gobierne la desesperación y antes de que gobierne el vandalismo y el saqueo. Ha utilizado 90 segundos que al mismo tiempo van a ser asignados para el señor Fortuny Barrientos. Señor Fortuny, lo mencionado por el señor Michel, crisis económica, venta al menudeo, busca de empleos, ¿será una consecuencia de la pandemia o será una consecuencia de un tiempo político? Martín, el país vive no solamente una crisis económica, el país vive una triple crisis, una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Nosotros vamos a encarar esta campaña con propuestas concretas, mirando hacia el futuro, pensando en la gente. Para nosotros siempre primero está y estará la gente, y en esa medida nuestra campaña, al margen de lo que puede ser la guerra sucia, al margen de lo que puede ser la actitud de la candidata a presidenta que imita a Evo Morales, enlodándonos, intentando enlodarnos todos los días, nosotros estamos mirando hacia adelante y tenemos un plan muy claro, con propuestas muy concretas, primero para salir de la crisis de salud, en términos de superar la pandemia. Nuestras propuestas son muy concretas, más camas, más kits, más elementos de bioseguridad para la primera línea de médicos, más respiradores, más equipamiento en salud, y una vez que superemos el tema de la pandemia, retomar el tema de nuestra propuesta de tratamiento gratuito contra el cáncer. En términos económicos, nuestra propuesta es muy concreta,
salvar y generar empleos, apoyando directamente a los sectores productivos más importantes del país, apoyar el emprendimiento microempresarial y el emprendimiento personal con créditos a microempresarios en muy buenas condiciones, en fin, afrontar la crisis económica y la crisis de corrupción también, que creo que es un tema que los bolivianos sufrimos y denunciamos este último tiempo. Señor Barrientos, la campaña de Juntos en este caso, ¿se va a concentrar en eso o algunas observaciones que se han hecho desde algunos ejes sociales es que la campaña de los insultos y el poner a otros candidatos en otro lugar es lo que va a ser o va a significar la tónica en estos próximos 40 días? No, una campaña sincera, transparente y honesta, como siempre se ha llevado adelante, ¿no? O sea, este es el momento ahora que recién hablan de la salud, ahora recién hablan de la economía, ahora recién hablan de que hay que apoyar al pueblo, cuando nos están haciendo semejante bloqueo durante toda la pandemia, semejante guerra sucia que la ha llevado adelante el propio movimiento al socialismo, secundada por el expresidente Tuto Quiroga, el expresidente Mesa y otros, quienes han estado preocupados solamente de los intereses políticos y lo único que les ha interesado ha sido la guerra sucia, la desinformación y solamente los ataques hacia quien ha estado trabajando viento y marea en semejante pandemia que hemos tenido. Evidentemente esta pandemia genera consecuencias económicas no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Por lo tanto, hay ese camino de trabajar coherentemente por la salud, por la economía, por la verdadera recuperación de nuestros recursos naturales, por generar empleos, generar fábricas, industrias y otros, pero hacerlo estando presentes, no escapándose como otros, no ocultándose, no echando gasolina al fuego y ocultándose o renunciando a estos principios como siempre lo han hecho. Ese es un camino de estos expresidentes que durante toda esta pandemia han estado y siguen en contra del pueblo boliviano y ahora resulta que recién les había interesado el pueblo y la salud. Total incoherencia. Por eso es que la campaña que nosotros llevamos adelante va a ser una campaña, obviamente, una verdadera propuesta y totalmente coherente. Hablamos de prácticamente en un resumen de lo que hemos escuchado de nuestros invitados. Hablamos de una oscuridad política, una oscuridad económica, incluso una oscuridad social. ¿Esto es apetecible para un político, para una estructura política? La consulta para los tres. Empezamos, señor Michel, 60 segundos. No, de ninguna manera. Por eso que en este momento tienes todavía a 40 días de la elección un margen tan alto de indecisión, porque la gente está sintiendo que se están discutiendo temas que a ellos no les interesa. En la mesa de cada boliviano no está el tema de que qué dice el juez alterno, el suplente, el juez definidor, no sé qué. Los políticos, la agenda mediática quiere llevar a esta elección a un tema que no le importa. La gente está esperando que se empiece a debatir todas las semanas una propuesta económica que le permita superar la crisis, que le devuelva la estabilidad que gozaba hace un año y que le genere empleo, que le entregue un pan en la mesa. Hay mucha gente que por la incapacidad del gobierno no está logrando tener la ingesta a la que ya estaba acostumbrado. Los chicos que recibían desayuno escolar hoy día no están recibiendo. La gente que está esperando un bono hoy no lo está recibiendo. Y todo eso, el debate tiene que estar basado básicamente en... Turno, por favor, el señor Fortuna, a nombre de Comunidad Ciudadana. La misma consulta, en una proyección tan oscura, ¿es apetecible para una persona hacerse cargo de la silla presidencial? Martín, los bolivianos no estamos dispuestos a regresar al fraude y a la corrupción del pasado y tampoco estamos dispuestos a someternos y a conformarnos con el fraude y la corrupción del presente. En esa medida, creo que estamos todos mirando hacia adelante en una elección donde las cosas se han marcado ya de manera definitiva. Esta es una elección entre Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo. Carlos Mesa es la única persona, el único candidato, el único proyecto político con la
Alianza Comunidad Ciudadana junto a Gustavo Pedraza, capaz de derrotar al MAS electoralmente y democráticamente. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, y cualquier otra participación no hace otra cosa que favorecer al movimiento al socialismo y poner en riesgo el retorno del movimiento al socialismo. Esta elección ha quedado muy claramente definida y las cifras que están dando las encuestas actualmente plantean muy claramente que esta es una elección entre dos, entre Carlos Mesa y el retorno del movimiento al socialismo con el candidato de Evo Morales. Y así están dadas las cosas en términos electorales. Yo creo que la ciudadanía nuevamente va a saber unificar, buscar la unidad a través del voto en un proyecto de futuro para una Bolivia mejor. 90 segundos para Gonzalo Barrientos. Bueno, lo que pasa es que ante todo el pueblo boliviano, el movimiento al socialismo se ha caído. ¿Se ha caído por qué? Por este bloqueo criminal que, por ejemplo, han llevado el mes pasado, la masacre del oxígeno, este boicot permanente a la economía y a la salud, los hechos inmorales de varios representantes del MAS, incluidos sus candidatos. Y como se cae el movimiento al socialismo, obviamente esto le afecta al expresidente Mesa y otros que estaban cabalgando en esa estrategia, ese camino de bloquear, ese camino de hacer guerra sucia, ese camino solamente de pensar en sus intereses políticos, y de algunos de desaparecer en los momentos más importantes que requiere el país. ¿Cómo van a asumir los momentos más difíciles del país si siempre han renunciado, si siempre han desaparecido, si cuando se les dice vayamos al diálogo se esconden, escapan y renuncian? Yo pregunto, ¿quién va a votar por alguien que va a renunciar? Eso significa traicionar la recuperación de la democracia. Por eso ese es un camino que nos parece ya ha sido develado, y obviamente está en una situación muy diferente a lo que quiere. Hay otro camino que quiere nuestro país, un camino de la salud, de la economía, del empleo, y que nos parece estar representado por Jeanine Áñez. La última consulta. Se observa una evolución y se habla de una segunda vuelta con una posibilidad. En la primera vuelta entendamos, y eso creo que es claro para todos los partidos políticos, en la primera vuelta es la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿El objetivo está recuperar los 2/3, señor Michel, o mantenerlos en todo caso? Lamentablemente tenemos un pequeño problema con su audio, señor Michel. ¿Ahora sí? No, lamentablemente tenemos... Voy a terminar con usted, señor Michel, para que solucionemos eso. Voy con Ilia Fortún, por favor, a nombre de Comunidad Ciudadana. La conformación de la Asamblea Legislativa va a ser vital e importante para una gobernabilidad. ¿Es esto considerado por Comunidad Ciudadana? Sí, por supuesto, Martín, y tenemos la plena confianza en que el electorado sabrá buscar esa unidad y buscar esa viabilidad de esa gobernabilidad a través del voto, igual que ocurrió en las elecciones del año pasado. Nosotros siempre hemos estado ahí, para nosotros lo primero es la gente, pero Carlos Mesa también siempre estuvo ahí. Se lo acusa de haber desaparecido, de haber renunciado. Carlos Mesa siempre luchó por el país, y el país lo sabe. Luchó por el país en el tema de la Haya y en el tema marítimo, pese a sus grandes diferencias con Evo Morales. Luchó en el 21F, fue el primer político que enfrentó a Evo Morales en el 21F. Luchó junto al pueblo boliviano en los 21 días de lucha por la recuperación de la democracia a partir del fraude del MAS. Luchó haciéndole un juicio a Evo Morales y al MAS en el tema electoral. Creo que Carlos Mesa ha demostrado sistemáticamente que siempre ha estado al lado del país, que siempre ha luchado por el país, y creo que eso el electorado lo sabe muy bien. El resto es guerra sucia, el resto es la presidenta usando, igual que Evo Morales, recursos del Estado, tiempo del Estado, tiempo que debería estar usando para resolver la crisis económica y la crisis de... Desde eso está haciendo campaña política y guerra sucia.
Señor Gonzalo Barrientos, la misma consulta. ¿La conformación de una asamblea legislativa no le preocupa a Juntos cuando no se logre una mayoría o simplemente se entrega a otro partido político la posibilidad de mantener o contener los 2 tercios por ahora? Bueno, esta es una decisión del pueblo boliviano. En este momento, por ejemplo, quienes estamos por la recuperación de la democracia somos muy pocos frente a los 2 tercios del movimiento al socialismo que bloquea y que va en contra de la población. Por lo tanto, nos parece que la población va a asumir una decisión de tener una asamblea mayoritaria que esté por la salud, que esté por la economía y por el desarrollo de nuestro país. Y obviamente también esta decisión irá en función a quien sea leal y consecuente, como Janine, que está al frente, que ella no renuncia, ella no se escapa. Durante 14 años se hablaba del expresidente, por ejemplo. Ese expresidente nunca ha reclamado ni siquiera un barbijo a Evo Morales. Es más, ha renunciado para que 14 años esté su socio durante 14 años, en el cual incluso nos han hecho perder la demanda marítima, y de paso todavía les han aprobado un decreto para perdonar sus bloqueos, así como lo han hecho en el mes de agosto. Por lo tanto, hay 2 caminos. Ese camino de quienes, estos expresidentes, durante 30 años, imagínense, no han hecho nada por la salud, más bien han estado en contra de la salud, y el otro camino que está con Janine, que significa el cuidar la salud, es reactivar la economía, generar empleo y darle esa oportunidad de mejores días al pueblo boliviano. Señor Sebastián Michel, los últimos 90 segundos para esa consulta. La conformación de la Asamblea Legislativa es importante para el movimiento al socialismo. Los números dicen que estamos ante un claro escenario de segunda vuelta. Todo indica que el movimiento al socialismo es el primer partido en esta segunda vuelta, y falta definir entre Comunidad Ciudadana y Juntos cuál será el otro que va a pasar a la segunda vuelta. Evidentemente, en esta primera se va a conformar un escenario de asambleas, y todo apunta que va a ser una asamblea de mucha concertación, de mucha coordinación, en la que las políticas públicas van a tener que ser elegidas, poniéndose de acuerdo entre todos los partidos que la conformen. Seguramente habrá una representación oriental muy fuerte entre lo que es Janine y el líder más importante de Santa Cruz, que es Camacho, y en sectores conservadores del sur y parte del occidente, donde está Carlos Mesa. Pero claramente va a ser una asamblea de 3 partidos que tendrán que concertar los grandes nombramientos, las grandes decisiones, el presupuesto nacional, y pareciera que la tónica de los próximos 5 años va a ser esa. El segundo elemento, destacar que si no se cambia la agenda, porque están convencidos los partidos que se trata de ver si el MAS gana o no gana, si va a ser gobierno o no va a ser gobierno, y la gente no quiere escuchar ese debate. Ese debate es un debate de una burbuja política muy chiquitita que nos gusta a los políticos, pero que a la gente definitivamente le tiene sin cuidado, no le importa. Lo que acaban de decir mis 2 amigos, no le importa a la ciudadanía, y está esperando una respuesta a su crisis económica y a su desempleo. Les agradezco de verdad a ambos. Tiempo, señor Michel, se cumplió los 90 segundos. Agradecerle a usted, al señor Fortuny y al señor Barrientos. Hemos escuchado, y de cara al inicio de estas campañas electorales, la gente, el votante, quien va a cumplir 18 años hasta el próximo 18 de octubre, tiene que mantenerse informado qué es lo que quiere. Les hemos presentado las 3 propuestas. A lo largo de cadena usted tendrá absolutamente las voces de todos los candidatos a través de sus vocerías y de los propios participantes.